Bienvenidos a un nuevo Cara a Cara del blog de Bankinter, realizado bajo el evento Diálogos para el Desarrollo, promovido por Management Activo y patrocinado por Bankinter. Hoy tenemos de nuevo la suerte de contar con dos figuras económicas de primer nivel. José Carlos Díaz, bienvenido, y Daniel Lacalle, bienvenido de nuevo. Muy buenos días. Con ambos charlaremos sobre la situación económica, sobre el precio del petróleo, temas que ellos controlan perfectamente. Sin más preámbulos, si queréis, empezamos explicando cómo será el debate. Realizaremos dos preguntas a cada uno y luego dejaremos que cada uno de los ponentes realice una pregunta al otro. Pues José Carlos, empezamos contigo, si te parece. Es el primer cara a cara que tenemos con vosotros después de las elecciones. Se están intentando formar todos los gobiernos. Independientemente de quién sea el nuevo gobierno, ¿tú qué le pedirías al nuevo gobierno? Pues primero estabilidad, que sea un gobierno que tenga apoyo parlamentario para sacar leyes, ¿no? Porque pasar una investidura puede ser, pero hay que gobernar toda la legislatura, lo que dure. Y luego, bueno, yo creo que cualquiera que llegue, la herencia no es buena, ¿no? Hay que negociar. El presupuesto que se ha presentado está invalidado. Bruselas ha dicho que hay que presentar un ajuste adicional y eso es prioridad. Los cuatro partidos están diciendo que van a pedir flexibilidad. Bueno, pues que se olviden, con una previsión de crecimiento del 2,8 no va a haber flexibilidad, lo que habrá que negociar es la cantidad y luego la senda del nuevo programa de estabilidad que hay que enviar el 30 de abril. Yo creo que eso sí se puede negociar y luego yo creo que la situación estructural, lo que estamos viendo es que el crecimiento está siendo en sectores de muy baja productividad, por lo tanto España no está corrigiendo sus problemas estructurales. Deberíamos atacar ahí con un plan que identifique dónde están los problemas, un diagnóstico. Se concentran en empresas de muy poco tamaño, pequeñas, que no tienen un problema de mortalidad o de natalidad, tienen un problema de crecimiento, ¿no? Porque en España esas empresas no crecen y salen de la trampa de la baja productividad. Y luego tenemos dos problemas graves, yo creo. Uno, la pobreza severa y gente que se ha quedado ya sin prestación por desempleo, que ha aumentado significativamente en la última legislatura. Y dos, el empleo joven. En los últimos 4 años el empleo de menores de 35 años ha caído en 850.000 personas y en el último año el empleo de menores de 35 sigue cayendo, ¿no? Cuando la economía está creciendo y creando empleo, hay una situación de precariedad ahí. Bueno, yo creo que son los 3 temas gordos que hay que atacar. Perfecto. Daniel, ¿qué le pedimos al...? Yo creo que lo que hay que pedir a cualquier gobierno es seriedad, responsabilidad y no entorpecer lo que es un crecimiento frágil y una salida de la crisis que ha sido modélica, reconocida por todos los organismos internacionales y pero que no deja de tener unos grandes desequilibrios. Desde luego, entrar de nuevo en los errores de aumentar el déficit, volver a tirar hacia adelante gastando en gasto corriente para subir los impuestos a los sectores productivos y subvencionar el gasto clientelar, no es la solución. Desde luego no es la solución para ninguna de las economías de la Unión Europea, no es la solución de las economías europeas que están saliendo mejor de la crisis, de Irlanda. Entonces tenemos dos opciones: o ser un país que se ponga como modelo lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho Irlanda, lo que han hecho los países serios, o que se ponga como modelo el desastre que está siendo Portugal, Grecia, en los que no se pone de acuerdo nadie y en lo poco en lo que se ponen de acuerdo lo que genera es todavía un mayor agujero. Para mí es esencial que se pongan las bases para que las reformas estructurales sigan dándose de una manera importante. Hace falta una reforma importante del marco fiscal que deje de entorpecer el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Hace falta una reducción de impuestos para autónomos. Hace falta un reconocimiento de cuál es la estructura empresarial de España, que es un 90% pequeñas y medianas empresas, y hay que continuar por la senda de la reforma para situarnos como debemos estar en el entorno de los países líderes, no juntarnos en la solidaridad de los que lo hacen mal. Perfecto. Pues vamos ahora con la segunda pregunta que queríamos haceros, que es el precio del petróleo. Ha caído de manera significativa en los últimos meses. La gran pregunta es si esto ha venido para quedarse, qué implicaciones tiene en la economía o si pensáis que esto es algo coyuntural. A ver, que la caída del precio del petróleo es algo que viene para quedarse, lo sabe cualquiera que haya leído mi libro, La madre de todas las batallas, hace 2 años que hablábamos de la caída del precio como algo estructural.
qué maravilla, ¿no? Por fin tenemos 3 cosas que están ocurriendo en el mercado del petróleo, que es 1, competencia, 2, diversificación y 3, tecnología que está cambiando todo el mercado en cuanto a la capacidad de suministro y atender a las necesidades energéticas del mundo. Me parece que es una excelente noticia, por supuesto, para los países consumidores, como nosotros, pero no es una noticia, digamos, que sea una sorpresa, es decir, ni va a ser una lotería, no ha sido una lotería para los mayores importadores del mundo, que algunos como Japón están en recesión y no supone una mejora, pero lo que yo creo que es muy importante, yo creo que es fantástico, es que tenemos en el mundo energético ahora mismo un nivel de suministro, de capacidad de diversificar y sobre todo de capacidad de responder a los retos geopolíticos que haya. Nunca hemos tenido en toda la historia del petróleo, en los últimos 160 y tantos años, nunca hemos tenido una confluencia de riesgos geopolíticos mayor a la del año 2015 y el precio baja. Eso es muy bueno. Eso significa que el mercado está muy bien suministrado. Perfecto. José Carlos, ¿cómo ves tú el tema del petróleo? ¿Implicaciones que puede tener en la economía y demás? Es el petróleo y todas las materias primas, no solo ha caído el petróleo, principalmente energía y metales. Yo creo que tiene un componente de oferta, como ha dicho Daniel, muy importante, tecnológico y de diversificación. Tiene un componente de demanda también. Estamos viendo un crecimiento mundial muy débil, prácticamente arrastrado por un crecimiento del comercio mundial muy débil. Está por debajo de la mitad de lo que crecía antes de la crisis. Y tiene que ver por un cambio de modelo económico que se agotó, que había consumo en los países desarrollados, principalmente por aumento de endeudamiento de las familias, sobre todo en Estados Unidos, España, Dinamarca, Australia. La burbuja fue generalizada de crédito y se satisfacía con crecimiento de inversión o en commodities o en fabricación en China y en emergentes. Bueno, el consumo ha bajado en los países desarrollados y crece menos, y el mundo emergente tiene que recomponerse. Entonces el mundo emergente está yendo hacia sociedades de consumo, el consumo en China crece un 10%, por lo tanto ese rebalanceo se hace. Lo que no vemos es un rebalanceo de inversión en el mundo desarrollado. Estados Unidos aguanta, aunque tiene una tasa de inversión muy baja. En Europa la tasa de inversión está 4 puntos por debajo del 2007 y ha vuelto a caer la tasa de inversión sobre PIB en el 2015. Yo creo que es un problema de estancamiento secular que hay que atacar. ¿Por qué la inversión privada y la pública no funciona en la economía europea? Pues nada, dejamos ahora ese hueco para vuestras preguntas. Si quieres, José Carlos, empezamos contigo. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué quieres saber de Daniel Lacalle? Pues Dani, estuvimos hace 2 años en Canarias y te acuerdas que coincidimos desayunando en un hotel fantástico y hablamos sobre China y teníamos dudas los dos sobre la situación financiera china y del sistema bancario. Yo creo que en estos momentos que se habla de posible gran recesión otra vez, tiene que haber un evento financiero gordo como Lehman Brothers, y yo el único que veo, ¿no?, salvo Deutsche Bank o alguna cosa así, que yo creo que es manejable, es el tema chino. Entonces, ¿qué información tienes y cómo ves la situación allí? Bueno, si uno mira los datos oficiales, los préstamos de alto riesgo en China, de difícil cobro en China, no superan el 1,7%. Eso no se lo puede creer, con todo mi cariño, casi nadie. Hay que tener una fe religiosa para cualquier persona que viaje a China, que sé que es un país que tiene un 38% de sobrecapacidad industrial. Es un país en el que las ciudades fantasma, los molinillos de viento no conectados a la red, tantas cosas hemos visto, ¿no?, en cualquier viaje. Entonces, el problema hay que acotarlo desde la confianza. Y el problema actual es que no hay confianza. Si recordamos el ejemplo español, tuvimos que traer unos auditores independientes para que analizasen el sector financiero, precisamente porque había un problema de enorme desconfianza. ¿Por qué? Porque nadie se creía, y no era verdad, que los préstamos de bajo capacidad de pago eran el 3%. Bien, no ocurren. ¿Pero qué es lo que ocurre en China? Que no se sabe, no se puede acotar. Los análisis más
conservadores que yo he visto hablan de entre 5 y 7 trillones, es decir, billones de dólares de préstamos que no se van a poder pagar. A mí me parece que el hecho de que el poco crecimiento que está dando China comparado con las expectativas se esté dando con una explosión del crédito concedido, se ha vuelto a multiplicar, o sea, el crédito concedido está creciendo por encima del 12%, 14%, es un grave riesgo. Entonces, ¿veo yo un riesgo de contagio financiero global? Todavía no. ¿La razón por qué? Porque el problema del financiero chino es fundamentalmente en moneda local y en bancos chinos. No es un efecto contagio por diseminación como la subprime, etcétera. Entonces eso todavía no se da, pero desde luego si China continúa dando una serie de datos que los mercados financieros, los analistas, los inversores de largo plazo, quien quiera, no cree, pues vamos a tener un problema que se considere sistémico todo, que es el riesgo que hemos sufrido recientemente en Italia y lo sufrimos nosotros en su momento en España, ¿no? Interesante. Pues Dani, tu turno de preguntarle a José Carlos, él entiende. Sí, yo creo que ahora mismo estamos viendo en la Unión Europea, por fin, estamos empezando a ver estimaciones de crecimiento del 1 y pico, 1,5%, estamos empezando a ver la luz al final del túnel con superávits comerciales y sin embargo se lanzan nubes, ¿no? ¿Cuál es, si tú tienes que pensar en la Unión Europea a grandes rasgos, cuál para ti es el elemento mayor de riesgo que ahora mismo no se está identificando? Bueno, yo creo que el mercado sí lo está identificando, o sea, empieza a haber algo de dudas ya, ¿no? Ese mundo rebalanceado era un mundo ideal para Europa. Europa es el gran productor de bienes de capital del mundo, sobre todo Alemania y Francia también, ¿no? Y el impacto eso de que los países emergentes, tanto en commodities como en China bajen su tasa de inversión, evidentemente tiene un impacto sobre Europa importante. Yo creo que es un poco lo que estamos viendo en los datos del cuarto trimestre y los datos son preocupantes, no tanto que ya venían débiles del tercero, sino cómo acaba el cuarto trimestre. Los datos de diciembre han sido especialmente malos, los datos industriales, los pedidos no están yendo bien, ¿no? Yo creo que hay riesgo, como ha dicho Daniel, de recesión. Bueno, Grecia ya está en recesión, yo creo que Portugal va a entrar en recesión en este trimestre o en el siguiente con la crisis financiera que está viviendo y creo que hay riesgo grave de recesión en Italia y en Francia. Están creciendo un 0,1, 0,2, cualquier shock les vuelve a meter y Alemania aguanta, pero está aguantando por gasto público y por inversión pública y gasto en construcción. Es lo que está haciendo la señora Merkel, que se ha vuelto keynesiana. Pero bueno, lo que necesitaríamos es un impulso mayor ahí y compensar la debilidad de comercio internacional. Y evidentemente cuando el comercio internacional vuelva a tirar, Europa estará bien posicionada, seguirán demandando coches, las clases medias mundiales están creciendo. Yo no veo un escenario muy apocalíptico, pero sí veo un 2016 muy débil. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a los dos nuevamente y seguimos en contacto a través del blog de Bankinter. Muchas gracias.